Bueno, pues estamos aquí para hacer un poco el debate de esta sesión sobre identidad, lengua y negociación del espacio sefardí en la Turquía republicana, que creo que ha salido muy bien y creo que se han complementado súper bien las tres ponencias, desde la sociología, desde la historia y desde la literatura. Creo que ha sido fascinante. O sea que, sin más dilación, pasamos a las preguntas. Yo también tengo algunas. ¿Quién quiere empezar? Pues empiezo yo, si no hay más. Bueno, pues yo tengo dos preguntas y son bastante generales, la verdad. La primera es que hemos hablado un poco de los traumas, ¿no? Y de qué es eso que va cortando, ¿no?, en la transmisión del idioma ladino. Y hemos hablado mucho de los traumas, ¿no? Casi todo ha sido de la violencia, ¿no? Pero hay otras cosas, por ejemplo, Esra ha hablado del francés, ¿no? De hecho, lo que veíamos mucho es la Alianza Israelita, que es la que empieza a hacer la educación en francés. Y ahora incluso en nuestros días, cuando los chavales quieren hablar ladino, al final acaban hablando castellano. Entonces creo que el español contemporáneo también tiene un papel muy grande a la hora de que no se hable ladino, aunque es un poco feo decirlo así. Esa es una. Y bueno, y de hecho hay otra cosa que dice un conocido nuestro, que conocemos todos, que no voy a decir el nombre, que también hablaba un poco de que, por ejemplo, en el siglo XX, en los años 40, la incorporación de las mujeres al mercado laboral hace que ya no se hable tanto ladino en casa porque los niños vayan, digamos, que no se aprenda de forma tan materna el ladino. Es una teoría que a mí no me gusta mucho, pero bueno, me parece que es una cosa interesante de debatir. Esa es mi primera pregunta. Y hago la segunda, y si queréis, ¿habéis tomado nota? Sí. Y la segunda es que... La primera, bueno, ¿qué otras causas hay, básicamente, para que se vaya perdiendo el ladino, ¿no? Por ejemplo, yo he puesto ejemplos el francés y el español, el francés en el siglo XIX-XX y en el XXI el español, y luego también otras, pues por ejemplo, la incorporación de las mujeres al mercado laboral, pero pueden ser otras, ¿no? Cosas que no estén directamente relacionadas con un trauma cultural. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si hay un proceso de extranjerización, es decir, porque cuando hablábamos ayer de los periódicos veíamos que ellos se sentían muy en casa, que hacen muchos actos para demostrar la lealtad al sultán, etcétera, y ellos también sé que no hay, por ejemplo en Estambul, salvo peleas con los rumíes, no hay escenas de violencia, especialmente con la mayoría suní, ¿no? Entonces me gustaría preguntar si hay un proceso por el cual se extranjeriza durante la República, o si en época otomana los suníes también los percibían como extranjeros. No sé si me estoy explicando. No como no musulmanes. No sé si hay un proceso de extranjerización, siempre fue así, o es en ese proceso de construcción nacional en el que se empiezan a ser extranjeros, ¿no?, o los de fuera. Yo por lo que he leído, hemos dicho, no, preguntas no difíciles, por ejemplo, que el español o el ladino era una lengua de Estambul o de Esmirna o de Tesalónica, y de repente es una lengua de extranjeros, una lengua que no pertenece a la nación, ¿no? Entonces, bueno, un poco si podéis hacer una reflexión sobre esa transición a, de repente un día ya, escuchar ladino en las calles de Estambul ya no es natural, ¿no? Bueno, con eso, con una reflexión, pero bueno, vaya chapos he dado. Yo, porque se trata un poco de los traumas y todo, ¿no? Traumas. Me sale siempre en inglés, no sé por qué, pero bueno. Bueno, la primera pregunta sobre los traumas culturales y otros aspectos de la pérdida del idioma, ¿no? O sea, digamos, la hegemonía ante otros idiomas más dominantes y todo eso. Yo entiendo que la pregunta es si estos, o sea, no solamente los traumas tienen un papel, sino también otros aspectos en la pérdida del idioma, que es así que yo creo que, bueno, no sé, en un momento creo que lo he dicho, trauma cultural es solamente uno de los motivos de esa pérdida, pero no es el único, obviamente. O sea, obviamente hay otros motivos
que hablan mucho de las historias, es la modernización, hegemonía ante otros idiomas dominantes. Por ejemplo, hemos visto la literatura, ¿no?, sobre los sefardíes, sobre judíos, pero curiosamente en turco, en español, o sea, ¿por qué? Por motivos comerciales, ¿no? Como, o sea, no se producen en ese idioma. Sin embargo, por ejemplo, cuando ayer hablaba Doa, ¿no?, se produce incluso material escolar, incluso, o sea, un material escolar que no tiene nada que ver directamente con la identidad, pero tenía un aspecto súper curioso de la identidad, ¿no? O sea, encuentra el idioma, un poco un glosario, no sé qué, que realmente intenta inculcar, ¿no? Porque normalmente para poder construir una identidad necesitas un sistema, unos mecanismos, y esos mecanismos en la época del Imperio Otomano sí que de esos mecanismos gozaba la comunidad, sin embargo con la República ya no gozan, ¿no?, de eso, porque hay un solo mecanismo basado en un solo idioma, ¿no?, en un solo concepto imaginario de la nación, que está relacionado con tu última pregunta, el imperio multiétnico. El tema del nacionalismo no se percibía tal y como se percibe ahora en el Estado-Nación, porque eran como etnias, ¿no?, multiétnicas, pues entonces obviamente eran infideles, ¿no?, pero eso, el concepto de turquicidad, Türkçülük, obviamente empieza, ¿no?, en el siglo XIX y tal, hay distintas corrientes, pero no se basaba en un concepto de nacionalismo tal y como hoy tenemos, ¿no?, o tal y como se consolidó a través de unos mecanismos como la escolarización de los alumnos, o el himno, ¿no?, el idioma, un idioma unificado, por decirlo así, ¿no?, estandarización del vernacular, ¿no?, el idioma. Pues yo creo que luego la salida de la mujer del hogar, y junto con la mujer también la lengua materna sale del hogar, y por lo menos yo en mi investigación no vi, o sea, ninguna, con mucho respeto al Señor, pero ninguna evidencia concreta al respecto. Es decir, que la mujer salió del hogar, junto con ella sale también la lengua materna, por lo cual vas perdiendo. No sé si tiene alguna relación. Es que yo no he visto. Yo diría que sí. Sí. Vale, yo no me baso. Vale, bueno, podéis comentar, pero yo por lo menos, sí, en las historias de vida, o sea, básicamente nadie me habló de eso, pero puede ser, no lo sé. Nadie me habla, y son tanta gente, ¿eh? Es decir, una saturación teórica bastante elevada. O sea, no se habla de experiencia. Sí, pero con eso, con la... Sí, vale, bueno, vosotros sí. Te pasamos el micrófono. Sí. Yo por lo menos no he visto, bueno, puede ser. Vale, es que cuando la mujer sale al mercado laboral, por decirlo así, también baja la tasa de natalidad. Entonces, en lugar de tener 3, 4 hijos, ya empieza a tener 2, a lo largo del tiempo ya tiene 1, entonces la comunidad y la tasa de natalidad y muerte tampoco es balanceado. Entonces, allí no se trata, desde el punto de vista de transmisión de la lengua, cuando la mujer está fuera, o está la abuela que pudiera haber hablado, o luego vienen las niñeras. Y las niñeras ni son turcas, ni son de otros países, ¿no? Un poquito. Entonces la transmisión de ladino o de turco hasta se separa un poquito, pero con la baja de natalidad, la tasa de natalidad ya lo pierdes. No, tú estabas antes. Es que yo sí estoy totalmente de acuerdo con Rivka, es que la salida de las mujeres de la calle, encima, lo hemos visto en los textos, en los fragmentos que nos demostró Esra, decía, mi abuela hablaba con nosotros, no dice mis abuelos o mi abuelo, porque el abuelo ya hablaba en turco. Entonces, si fuera por el trauma, la pérdida, o sea, la razón de la pérdida de la lengua, si fuera por el trauma, los abuelos no sufrieron los traumas, porque la mujer se quedaba en casa y no hablaba otra lengua. Y también, por la otra razón, en las casas, en vez del judeo-español, sí que se hablaba en francés. Entonces, si fuera totalmente turquicización, que todo el mundo tenía que hablar en turco, pero todos hablaban, casi todos, hablaban en francés. En las escuelas hablaban en francés, en las casas hablaban en francés. Entonces, eso no solamente es porque todo el mundo tenía que hablar turco, porque el judío español, el ladino, empezó a perder su valor, porque la clase élite ya empezaba a hablar en francés. Entonces, hablar en judío español era algo como,
quiero hablar en judeo-español, yo hablo en francés. Entonces eso también tiene mucho que ver con la pérdida o casi desaparición de la lengua. Y también quiero decir otras cosas, porque casi vamos del mismo hilo, con Carlos se tenía apuntado varias cosas de esto. Yo creo que la occidentalización y la europeización lo hace mucho perder la lengua, y también la inmigración más de la mitad de la población del Imperio Otomano o de la República se fue a las tierras palestinas. Entonces, allí sí que les obligaron a hablar, no a hablar en latino, sino en hebreo. Entonces, allí también se perdió mucho. O sea, esa pérdida de los judíos, o la inmigración hacia otras tierras, o a la segunda diáspora, a Europa, a Latinoamérica, a los Estados Unidos, sí que se perdió, porque ya en Turquía vive muchísima menos gente judía. Entonces, de eso también va relacionado con la pérdida. Y también hemos visto en los fragmentos de los libros, ya la gente no vivía en las juderías. Entonces, cuando salía la gente a la calle, no hablaba entre ellos en judeo-español. Cada uno se vivía en diferentes sitios, entonces la gente ya tenía muchísima más relación con otras personas, no quiero decir minoría, pero también con otras minorías. Eso también es una de las razones. Y otra de las razones yo creo que son los matrimonios mixtos, porque si tú no puedes hablar ladino o en judeo-español en tu casa, porque tu marido o tu mujer no lo habla, pues entonces los niños no le escuchan. Es una de las... Pero es una consecuencia. Claro, pero es una... Sí. Tienes un mixto matrimonio porque ya estás multiplicado. O secularizado. O por ahí va. Claro, o sea, no está relacionado con la turquización. Sí, pero es uno de los motivos de la pérdida de la lengua, es un motivo. No, a ese punto ya lo habrás perdido, a eso me voy. No lo pierdes o no lo puedes pasar a tu niño porque tu pareja es de otro idioma. Creo que se escucha. Sí, se escucha bien. Sí, es que tú te casas con el otro porque ya te identificas, ya no es del otro, ya te identificas con esto y ya no tienes nada para transmitir. Ya, pero... Si puedo añadir algo, Sí, hombre, sí, claro. tampoco me siento muy competente, pero lo que quise decir es que, por ejemplo, lo mismo pasó con los afroturcos, con las mujeres afroturcas que yo estoy investigando en mi tesis doctoral, y por ejemplo, a veces ellas no se identificaban mucho con el mundo turco, digamos, pero dado que les otorgaron el papel que ya no paran de ser esclavas, que ya son ciudadanas libres, se les ofrecía la posibilidad de dejar las casas en las que trabajaban y relacionarse con el mundo exterior. Y lo que pasó es que a veces también, dado que no tenían las posibilidades laborales y todo eso, estaban un poco obligadas o quedarse en la casa del dueño en el entramado en que trabajaba, o digamos encontrar un marido, ¿no? Entonces a veces también era como una cuestión de presión, ¿no? De relacionarse con alguien para luego no encontrarse sin un techo, ¿no? Y lo que a mí también me surgió una pregunta escuchando a los demás, es que la cuestión de la comunidad imaginaria de los sefardíes, y pues por lo menos aquí se desprende que como que hubo varias comunidades imaginarias de los sefardíes. No sé si me entendéis. O sea que unos que, por ejemplo, en el entramado familiar hablaban el ladino, y otros que, no sé, que hablaban el turco. Entonces yo creo que ya sé cómo había distintas
distintos grupos que tenían que promovían distintos valores, porque como que tú mencionaste que los hombres, no sé qué, hablaban turco y que las mujeres promovían el ladino, y yo me estaba preguntando si todo eso encaja en el mismo, en una determinada comunidad imaginaria o si eran varias. Sí, te paso la palabra. Creo que bueno, a ver, yo tampoco soy muy competente en esto, pero un poco viendo lo que hemos dicho, si recordamos, estamos hablando de que si políticamente ya dentro de las comunidades sefardíes, pero yo creo que hay que decirlo en plural, se está hablando de distintas posiciones políticas, que ya representadas por distintos periódicos, distintas posiciones de cara pues, al Ham League y todo eso. Tienes necesariamente distintas comunidades. Yo no sé si la palabra imaginarias es la buena, a veces me gusta más usar imaginadas. No porque no sean reales, sino porque son reales y se hacen reales en la medida en que pueden imaginarse colectivamente. Porque decir imaginarias parece que son irreales, son reales, pero son reales porque la realidad es en tanto que es pensada. Esa es la idea, ¿no?, del constructivismo, ¿no? O sea, somos en tanto que nos concebimos como lo que somos. En la medida en que dejamos de concebirnos como tales, ya nos dejamos de ser. Y esa es la identidad, no sé, al final es una manera de pensarse o de ser pensado por otros también, por eso hay interseccionalidades y es muy complejo. Bueno, entonces yo creo que sí, ¿no? Y ahí quizá también eso desemboque, yo creo que lo que quieres decir es que pues eso desemboca a distintas actitudes hacia la lengua que a veces pueden ser a nivel género, pero a veces a nivel comunidad y a nivel generación y esto ha ido evolucionando, ¿no? Y volviendo al tema de las mujeres, del tema de lo que hablamos de si realmente la inserción laboral tiene unas consecuencias, yo creo que una de las razones por las que quizá no salgan las entrevistas es porque probablemente gran parte de la gente que ha vivido esto no es consciente, porque al final tú normalizas lo que vives en casa desde el inicio y no te planteas cómo habría sido, a no ser que tengas intereses sociales, lógicos o históricos, no te planteas tanto cómo habría sido si tu madre no hubiera trabajado, porque tu madre siempre trabajó, ¿no? Yo lo digo también porque, y ahí quizá conectamos también, porque en la sociedad kurda, como la inserción laboral de la mujer es muy reciente y todavía está en proceso, es muy, muy reciente, se está hablando ahora de esto, ¿no? de cómo esto este desaparecer de la mujer de casa en los primeros 5 años de vida, porque es que son esos los primeros 5 años, ¿no? Además a nivel, ¿no?, de nativismo lingüístico son muy importantes. Y son esos primeros 5 años en los que ya no puedes estar, si trabajas, se está viviendo ahora. Y yo creo que el kurdo quizá ahora es cuando está sufriendo más, aunque bueno, relativamente, y es en parte una de las razones, pero es que como hemos dicho, es que hay muchísimas, o sea, son razones trenzadas que juegan a nivel histórico y de manera desigual geográficamente también, a nivel urbano, y ¿no? Los kurdos urbanos han tenido inserción laboral de las mujeres antes, no siempre, pero antes, porque es una cosa que hay, es realmente todavía muy poco, es que no tengo ahora las cifras, o sea, las tengo, pero no ahora, no recuerdo, pero están muy, porque son más numerosos, entonces, eso quería decir. Quiero volver a su pregunta. Sí. Sobre tu primera pregunta, una trauma que causa la pérdida de la lengua. Quiero hablar de expresiones normales de la vida cotidiana, como judío sucio, semilla de armenio, como raza de griego. Por ejemplo, en la novela de Rachel Meseri habla de esas bromas, las bromas, los insultos, las canciones infantiles, esas expresiones como una trauma, y pregunta esa cosa. Dice que nos enseñan que somos todos iguales en la escuela. Entonces, ¿cómo aprendimos que no todos son iguales? ¿Cómo lo aprendimos? Y piensa en esas expresiones. Ese es un trauma que también causa una autocensura, que no hablar
por ejemplo, lengua extranjera en el público. Entonces lo aprendes cuando era muy pequeña, ¿no? Ese trauma. Hasta ahora hemos hablado muchas cosas, por eso desde el principio voy a intentar resumir. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Boris, porque hay varias razones de despreciar el español, como dicen los judíos entre ellos, por lo menos los esmirnos, es una cosa, y también esa presión lingüística es otra. Y para detallar un poco, que recuerdo de los que yo leí, para eliminar el acento es una razón. Y también había muchos críticos para hablar español en lugar de hebreo, porque veían los judíos como una comunidad de la tierra de Israel. Por eso criticaban no hablar hebreo. En lugar de eso están hablando español, están hablando un idioma de un país que los expulsaron, algo así existía. Y también en mis entrevistas, para fomentar la idea un poquito de código secreto, eso repetido muchas veces en las entrevistas de la comunidad de judía hoy en día en Esmirna. En mi casa no enseñamos a nuestros hijos, estamos hablando entre nosotros, o los más jóvenes, las generaciones más jóvenes, dicen que mi familia estaban hablando entre ellos. En una parte, y la participación en la vida laboral de las mujeres, yo creo afecta la transmisión de la cultura en varios puntos, en el punto culinario también. Yo veí como una causa en Esmirna eso. Y ¿qué dice Rivka? Lo que entiendo es que dijiste que cambiar la idea de identidad, por eso casarse, sí, algo así. Sí. Yo creo que dices eso porque el discurso de la comunidad oficial es eso. Incluso hoy en día, si abres la página de Gran Rabino, fomentan los matrimonios entre judíos. Es algo oficial. Yo creo que por eso también Rivka piensa así. Somos ciudadanos turcos. Sí, definan así, judíos sí, turcos. Liberales, judíos turcos. Pero también en la página cultural de la comunidad fomenta hoy en día también la matrícula entre judíos. La comunidad percibe así. Por eso yo creo que definas. Sí, matrimonio, sí, entre judíos, porque matrimonios mixtas ponen en otro lugar eso. Yo entiendo así de la página oficial de la comunidad. Y la última es que no existe única identidad judía, ni hoy en día ni el pasado. Eso sí, varía, cambia. Sí. Siempre, no siempre. Sí. Pero yo veo como en el pasado, hoy en día también, en todos los tiempos, varía. No siempre había conservadores, por ejemplo. Eso. ¿Puedo agregar una cosa? Ya que el micro está. ¿Por qué no?
Bueno, yo solamente para que quede registrado un poquito los nombres, los términos, lo que sea, hemos hablado la ruptura de lengua, entonces hay dos rupturas, uno como dijiste, Alianza Universal Israelí, que es una ruptura bastante voluntaria, es que lo quisieron, entonces hay que reconocerlo, ¿no? Y como decís, no es como despreciar al judeo español, sino ha abierto un paso a clases sociopolíticos entre la comunidad. Yo soy allí y tú estás allá, ¿sabes? Entonces es una ruptura bastante voluntaria y bastante importante en el texto de las comunidades sefardíes del Imperio Otomano. Y luego viene la ruptura involuntaria y obligatoria de las políticas turquificación. Tras la fundación de Turquía, que habéis mencionado, complementando uno al otro con los, bueno, los llamáis eventos, incidentes, casos, pero son tipo políticas de turquificación bastante fuertes. Y sí. Totalmente, sí. Los temas, sí, los temas, los conceptos nunca son aislados, es que hay que verlo en un concepto más, sí, amplia. Lo que faltaba tal vez entrar en esas políticas de turquificación, no sé cómo se dice en español, pero Yirmikura Nafa Askerli, que los minorías, los hombres, que ya han realizado su servicio militar, les llamaron de nuevo por 3 años en obras, ni hablar, sí, bastante pesadas. Entonces eso también ha causado una decepción, añade más, etcétera, etcétera. Bueno, tengo varios comentarios más, pero sí. Es solo una pregunta para el acontecimiento de El Saniego, porque tú viste un paralelismo con el granting, y yo quiero preguntar solo para confirmar, ese día de funeral de El Saniego, yo recuerdo cómo la gente salieron de la calle sin organizar, ¿no? Sí, en ese sentido viste el paralelismo. Sí. Una movilización abajo, por justicia, organizaron todo. Vale, ya que tenía la palabra extra, quería hacerte una pregunta. En las novelas analizadas, quería saber si has visto algún fragmento, alguna relación que contaban los judíos sobre otras minorías. O sea, solamente hablaban de la vida cotidiana de su comunidad, o también hablaban de las cosas de otras minorías del Imperio Otomano o de la República. O si existe, en el caso positivo, pues cómo lo veían. Gracias. En las novelas de Mario Levy hay muchos ejemplos, porque siempre Mario Levy, sus novelas pasan en Estambul, en una ciudad muy metrópolis, y después, por eso tienen relaciones entre griegos, por ejemplo, y dice que también algunos judíos hablan griego también, él dice, entonces hay relaciones entre griegos, judíos, y también hablan relaciones entre kurdos, armenios, y también con las personas trans. En la novela Rachel Meseri dice que también aparece una amistad entre esas minorías de personas trans y con las judías y con los griegos. También hablan solidaridad entre judíos, por ejemplo, porque hablan en barrios judíos, entonces lo apoyan mucho. Por ejemplo,
quería hablar de una palabra como un ejemplo de solidaridad, pero no tenía tiempo. Aprovecho esa pregunta para hablar de esa palabra, alikobene. Sí. Sí. Bueno, es en turco alıkoy beni, pero es como un juego, como una contraseña. Por ejemplo, una madre dice a su hijo, vaya a la Madame Estrella y que te vaya a dar un alıkoy beni. Entonces, por ejemplo, Mario Levi dice que era un juego, pero un juego secreto de la solidaridad, porque para ayudar, para la ayuda mutua. Sí, entonces podemos hablar muchos ejemplos también en las novelas. Gracias. ¿Y qué se da? ¿Cómo se da un entonces el niño va para el vecino, se queda, come ahí, pasar un poco tiempo, entonces el madre puede ser un poco libre. Por ejemplo, aquí dice un niño, ¿qué es alikobene? Dice que a veces una comida diferente es alikobene, otra vez otra cosa es alikobene. Y después de crecer entiende, eso es alikobene. Pero también creo que una tradición está desapareciendo, ¿no? Hay algunas palabras o expresiones que los habla mejor Rivka, sí que se sigue usando, ¿no? Algunas sí, Oscar, no hablan joder español, pero se sigue, esa es la cultura, una parte de la cultura que tienen, entonces eso no se pierde, eso también se pierde. Por ejemplo, yo digo moplato que de Dulma, no te quedes ahí como moplato, yo no sé qué es moplato, pero sí, pero eso sí. Que no me bloquees, algo así, pero no sé si otras siguen usándolo, ¿no? Cariño, los nombres eso sí. de las comidas, sí, todavía. Por ejemplo, yo digo moshonico. ¿Habéis escuchado moshonico? Es un juego en el calcetín, sí, moshonico. Tienes un moshonico. Yo sigo diciendo esa palabra, moshonico. No sé por qué. No me preguntéis, etimológicamente no conozco. Sí, también mi abuela siempre estábamos hablando entre nosotros. Con mi abuela y yo en turco, pero las palabras de cariño siempre estaban en ladino. Eso sí o sí. Pero eso también está perdiendo. Sí, puede claro. ser. Porque si vosotras, o sea, lo digo en sentido, o sea, no lo digo exactamente a vosotros, pero si vosotros no lo decís a vuestros hijos, pues ya se va a perder. Y como no se usa. Yo digo, por ejemplo, mi hijo se llama Oren, para mí es Orenico. Y Ico es un diminutivo de ladino, entonces no es Orenjim, no es Orencito, para mí es Orenico. Y todos sus amigos le llaman Orenico porque lo escuchan. Como exclamaciones, como yo, ¿no? Claro. Ya no. Pero en mi vida había. Sí, mi abuela. Sí, dejarlo ahí en el medio y hablemos en voz alta. Bueno, mi madre siempre le despedía a mi papá en la puerta, buenos hechos. Buenos hechos. Y sigue. Sí. ¿Y tú se lo dices a tu No, hijo? Es que es muy disfrútate, algo así. Es que hay expresiones muy, muy, muy bonitas y que me encantan y me da muchísima pena que se van a perder. Es una evolución. Sí, exactamente, es la vida, o sea, lingüística también, o sea, se va en ese camino y no pasa nada. A mí me gustaría hacer un comentario solamente. Yo también tendría una pregunta. El mío no es pregunta. Y luego os dejo la palabra. Lo único que quería preguntar quizá... Eres el ponente. Nosotros te hacemos la pregunta. Lo que tiene que ver con el ámbito literario lingüístico, o sea, si hay, porque aquí hemos visto recientemente como el caso de los sefardíes en las novelas, y hay, no sé, algunos relatos, algunos cuentos autobiográficos.
Porque se podría... Ajá, un montón. Fuentes primarias. Ajá, sí, como fuentes primarias, sí. Ajá. Y también para analizar el lenguaje que usan, ¿no? El registro. Lamentablemente, es mi opinión personal. Tanto las novelas como las memorias, autobiografías y todo eso no son obras literarias. Entonces, si lo lees desde el punto de vista académico, para investigar, para estudiar, para analizar, son una mina. Es que están llenos de muchas cosas y de muy diferentes aspectos. Pero no sé qué ha pasado contigo. Yo he leído todos los libros que has analizado, con la excepción de Mario Neví, porque no tengo paciencia. Sí, es que es como... Sí, bueno, paso. Hola. No son obras literarias, entonces yo no puedo decir a Bernal o cualquiera de vosotros, léelo, es espectacular. Es que valor literaria, desde ese perspectivo, no lo tienen lamentablemente, pero académico, científico, construcción de identidad, trauma... Ay, me olvidé, perdón. El tema de ponencia. Entonces, sí, perdón, sí, entonces son llenas de esos, todas esas obras. ¿Y las autobiografías han sido escritas por los sefardíes? Sí. ¿O? Sí. Vale. Hay un montón. Autobiografías. Y también en esas novelas hay elementos autobiográficos. No son autobiografías, pero por ejemplo, Rachel Mesere habla de Caracas, también vive ahí cuando era pequeña, y también Isaac Reina es un editor también, habla de su experiencia como una mezcla de literaria y la realidad. Ficción y realidad, un mezcla de ficción y realidad. Sí. Mario Levi también. Más autobiografía para igual, ¿no? Para tener como fuente primaria. Sí. Una pregunta para Boris. Estamos hablando mucho de disminución de la población judía durante el tiempo, pero líderes de comunidad en su momento, especialmente, si no me equivoco, después de fundación de Israel, esa gran inmigración, estaban hablando como razón, explican la razón, cómo había pobreza, solamente con eso. Y también en mis entrevistas con la comunidad de Esmirna, repitieron eso, porque estaba preguntando ¿dónde están esta gente? ¿Por qué fueron? Y me dijeron, mucha gente repitió que había pobreza, por eso tenían oportunidad ahí en Israel. ¿Qué piensas sobre ese dicho sin hablar de todos estos acontecimientos que ocurrió después de la fundación de la República? También ese silencio es como de Callades, ¿no? Es como se puede conectar con eso, o integración. Sí, el tema es que cuando un trauma cultural se reproduce depende un poco de las condiciones. De hecho, hay un académico, ¿no? de la misma escuela, Ron Eierman. Él dice, por ejemplo, cuando se construye esa narrativa principal de trauma, claro, influyen muchos factores. Por ejemplo, cuando pasó el Holocausto, la narrativa del trauma cultural del Holocausto no se reprodució directamente justo después de que pasara, sino después. Y la reproducción después, Hollywood y todo, ¿no? Como requiere un proceso. Pero bueno, es decir, es una forma de ocultar, también puede decir, o se puede reflejar a través de la pobreza, otros motivos para ocultar los motivos. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de ayer cuando hablaba Carlos, ¿no? Como líderes de la comunidad, cuando me hablo de los líderes de la comunidad como gente influyente, ¿no? Como en los medios de comunicación y todo. Incluso es curioso porque este tipo de traumas también siempre tienen una referencia a los traumas anteriores, ¿no? Como la expulsación, pues, ¿no? Como de España o de pogromos de Corfú, ¿no? Hablas de Rusia. Es como un relato, una narrativa que siempre estamos perseguidos.
¿no? Y claro, como dice Carlos, hasta aquel entonces Turquía o Imperio Otomano se consideraba como un refugio seguro, siempre halagando al sultán, agradeciéndole al sultán y tal, pero cuando ya entras en otra fase totalmente monolítico en cuanto a la identidad nacional, totalmente monolítico, eso yo creo que ya fuera de debate, desde mi punto de vista, ya ahí sí que se nota cómo digamos, esa narrativa se construye de forma diferente, ¿no? Y creo que hay que enfocar un poco más a las nuevas generaciones también, a ver cómo, en esta investigación no caben, pero hay que investigar a ver cómo, por ejemplo, los que reivindican después, yo digo, bueno, un poco de forma exagerada, de no creo que ocurra relatinización, pero en otros casos sí, en el caso vasco, en el caso kurdo, ocurrió. Pero curiosamente hay que investigar esa generación, ver y cómo ellos en realidad vuelvan a construir esos traumas. Porque a veces es curioso, porque lo que dije yo cuando hacía la presentación, un trauma cultural, desde un punto de vista sociológico, no depende de la magnitud o la veracidad y falsedad del evento, sino de la capacidad de la comunidad para poder reproducirlo como un trauma. Si la comunidad no tiene esas herramientas, como periódicos, cine, escuela, una historiografía oficial, ¿no?, para poder reproducir ese trauma, es que no puede reproducir el trauma. No quiero dar más chapas, pero no sé si me queda claro más o menos. Sí. Y una pregunta, ¿qué pasa es con ese trauma sea una parte permanente de la identidad? ¿Se limita también esa persona? Sí, bueno, es que igual, y volvemos al mismo, ¿no? O sea, depende, es que no es individual en realidad, ¿no? Es como una identidad, digamos, colectiva en ese sentido. Pero una experiencia personal. Personal, así, entiendo. Sí. Librarse de ese trauma. Buena pregunta. En este caso. Es importante proteger esa historia, pero también quiere liberar de ese trauma. Muy buena pregunta. En este caso no lo conozco, en este caso concreto, porque no tengo datos empíricos. Si hablo sería como un poco de especulación. Pero, por ejemplo, en el caso de Dersim, yo estudié mucho, la gente que estuvieron sujetos al masacre se caían, ¿sabes? Es que no transmiten los hechos dolorosos, ¿sabes? Como... Sí, Callades. Una especie de Callades, sí, a lo de Ersimi, pero sí, Callades, sí. Pero ahí, o por ejemplo, las generaciones aquí en este país, ¿no? Como que yo estudié el caso vasco, los vascos que sufrieron de guerra civil en las provincias traidores que consideraba Franco, Guipúzcoa, Vizcaya, se callaron. O sea, no, es que lo curioso es cuando tú lees, por ejemplo, esas entrevistas o tus novelas, por ejemplo, luego leas José Álvarez Esperanza Chillardegui, es uno de los fundadores de ETA, es idéntico, o sea, los patrones son idénticos, o sea, la actitud de las familias, esconder los libros en euskera, no hablar, esconder la bandera, toda la simbología universal se esconde. Silencio, euskera lo hablan con el lechero o entre los padres, ¿sabes? Pero no con los hijos. Sí. Una última cosa voy a decir, y la reacción, por eso me preguntaba de lo de hablaremos, la reacción surge como un manifiesto en contra de esa generación, esa callades, ¿no? Como, ¿por qué os callasteis? ¿Sabes? No, a mí tampoco, pero solo para poner el ejemplo, ¿no? O sea, la reacción surge, perdón, vale. Bueno, solamente quería decir que mi abuelo vivió con nosotros por 15 años tras la muerte de mi abuela y él era de Edirne y había migrado a Estambul tras los pogromes cuando era bastante pequeño y todo eso. Ni yo tenía la edad o el interés de todo qué pasó en la comunidad turquía, ¿no? Para preguntarle, pero cuando ya entraba en el tema, en mis años 20 y 22, por ahí, cuando le preguntaba, siempre no me decía nada. Me decían, eran tiempos difíciles, tú vives en un tiempo mucho mejor,
no pasa nada, sigue. Sí, y siempre me lo decía así, eran tiempos difíciles, tú estás bien, ahora sigue con tu vida. Entonces nunca nos dijeron una cosa, nunca. Sí, es que el pasado es el pasado, pero yo me acuerdo, mi ex suegro era una persona muy de la comunidad y no tenía ni amigos musulmanes de otras minorías, etcétera, etcétera, y no confiaba en la gente. Y cuando yo decía que, yo tengo amigos, no me decían, no, tú no has vivido lo que nosotros hemos vivido. Entonces él negaba esa conexión, esa conversación, ese vínculo. Y me reprochaba. Yo desde mi punto de vista ya avanzado en el tema y todo eso, le reprochaba por estar cerrado. Entonces no nos entendíamos. Eso depende totalmente de la experiencia personal de cada uno, lo que han vivido. Pero tenía curiosidad, ¿no? ¿Quién? Por ejemplo, no te cuentan nada, pero como un niño preguntaba, tenían curiosidad, ¿qué pasó? Sí, pero ellos vivieron, ellos experienciaron, o sea, su abuelo vivió. Sí. Pero no me contó nada. Sí, yo tenía la curiosidad, pero nunca me comentaron nada. Nada de nada, absolutamente nada. Ni mis padres, ni mis abuelos, ni los suegros. Es que eran tiempos difíciles y otros tiempos. Nada más, nada menos. Quizá es silenciar, porque he estado pensando otros ejemplos en Turquía, por ejemplo, de golpe de Estado. Hay varias golpes de, no el último intento, no, pero los anteriores hasta un punto nunca pasaron. La mayoría de la sociedad no pasaron la información a las nuevas generaciones. Eso lo iba a decir yo también. Sí, ¿no? En todos los casos, los padres, los que sufrieron mucho en los 60, 70, etcétera, no nos contaban nada. Porque tú vives, tú en la universidad no te metas en nada, tú solamente estudias y nada, no carices en nada. Lo que ha pasado está, pues ya está, tú sigue. O sea, no solamente es un caso de los judíos o los armenios y los griegos, también lo es, pero para los otros, para todo el mundo, porque creo que es una costumbre o es la forma de ser de los turcos. Creo que no... De sobrevivir, exactamente, de ahí viene, exactamente. Hay diferentes ejemplos, parece que es algo común. No pasar, ¿no? Sí, claro, es que es muy común. En muchos es lo de no carecer en los meseles es verdad, como es un mecanismo proteccionista, ¿no? Como de los padres. Claro, de 80 de golpe de Estado, ven ejecuciones de los jóvenes que se metieron en los meseles, no sé qué tal, y al final, claro, ¿qué dicen? Mira, lo mismo puede pasar a mi hijo, hija, pues dicen, mira, no te metas en la política. Somos más apolíticos. Sí, es verdad, somos de esa generación, es verdad, ¿eh? Sí. Por ejemplo, yo cuando hablo con una persona mayor, o sea, por ejemplo en España, saben su bisabuelo, tatarabuelo, tienen un montón de historias de generación a no sé si en nosotros no. Yo conozco a mi abuelo, sé algo de mi bisabuelo y de ahí arriba nada. No sé la historia de mi familia. No es otra cosa, ¿no? Porque somos hijos de la transición, a lo mejor, ¿no? Porque habría que preguntarle a nuestros padres cuántos sabían. O sea, nosotros hemos vivido otra cosa, ¿no? Un momento de cambio muy fuerte. Es que estoy todo el rato escuchando y pensando. ¿Cómo es el humo. caso de España? Claro, sí, también cómo es nuestro caso y luego también cómo es, no sé, también en Turquía lo que yo he vivido, ¿no? Pero claro, no es lo mismo. O sea, yo creo, he tenido la sensación en Turquía, por lo menos en el caso de los kurdos, de que uno no cuenta, no inyecta el mal a los hijos, pero a veces sí a los hijos de los otros. Me explico, a ver, me voy a explicar, espera. Entonces, yo como madre también, o sea, contarle los males del pasado, inyectar eso a tus hijos es una cosa que es muy raro y muy difícil hacer. Y generalmente se intenta no hacer, primero para proteger y segundo porque ves que tus hijos tienen la posibilidad, a pesar de todas las identidades y tal, de vivir
en paz. Entonces, si eso pasa por aprender turco, si eso pasa por tal, pues mejor que lo hagan, ¿no? Eso es lo que suele efectivamente, y en Turquía, o sea, hay que decir, en las regiones con mayoría kurda, ha pasado siempre igual. Todos mis amigos y todos mis entrevistados siempre cuentan lo mismo que hemos estado hablando. El kurdo es un lenguaje código, por lo menos en la generación 80-90 era un lenguaje código. Y era un lenguaje secreto entre padres, y a los niños se les hablaba, porque los niños no pueden controlarse. Entonces, los niños no les puedes decir, mira, yo te hablo kurdo, te lo enseño, pero luego tú no lo hables en la calle. No, porque lo hablan inconscientemente. Entonces, eso está claro. Ahora bien, las mismas personas, luego, si tienen una actividad política más o menos intensa, que en el caso del contexto kurdo sí que es el caso, suele serlo, depende de la familia a la que pertenezcas. Pero si es una familia que es paradójico, porque esas mismas familias que están muy comprometidas con la causa kurda, a sus hijos no les hablan kurdo, pero luego en los mítines a los hijos de los otros sí que les recuerdan lo que pasó en todos los distintos genocidios y los distintos ¿no? Etcétera. Y entonces eso es una cosa muy interesante, ¿no? Yo no sé qué tenéis que decir a ese respecto. No, pero la verdad es que es curiosa esa observación, porque lo primero yo he observado también en todos los casos que he analizado, pero lo que dices tú, o sea, a mi hijo no, a mi hija no, pero a los demás sí, venga, adelante, eso pero es curioso. Ahí hay una cuestión de edad. La frase que el eslogan es a mi hijo no, pero al de los otros sí, es más bien una cuestión de edad, porque yo tengo contacto con los hijos de los otros en contexto político cuando ya son mayores, al final. Sí. Y a quizá a tus propios hijos también de mayores les empiezas a decir, no, pero yo creo que yo he percibido esto, gente que activamente en casa turquifica, sí, pero en el meeting vamos todas. Sí. Así sí. Eso digo, no hay meeting. Claro, no hay meeting, claro, eso sea, hay cosas que... Ahí estamos. Aquí pongo mejor para que hables. Hay una cuestión política diferente, hay una cuestión ya de timing, o sea, yo hablo de ahora, de los 2000 y todo eso. Claro, en el contexto es que no es comparable, por si no es comparable, ¿no? Y luego lo que tú decías, lo de tener los mecanismos de organizar el trauma también eso es súper interesante, ¿no? Para analizar también comunidades también iletradas, ¿no? Muchas veces es que los kurdos han sido, pues hasta hace muy poco, por lo menos a nivel rural y en el Kurdistán turco, la mayoría de los kurdos son kurdos rurales. Esa es la realidad. No, los kurdos de ciudad son una cosa muy reciente. Los kurdos urbanos son relativamente reciente. O sea, los kurdos son rurales y hay una tasa ¿cómo se dice?, de analfabetismo enorme comparativamente en general las comunidades urbanas. Entonces eso también ha hecho que los traumas apenas ahora se están intentando, o sea, no sé, es que es una cosa que ahora se está empezando, ahora entre comillas, en los últimos 20 años se está recuperando a nivel... Sí, ahí sí, lo que pasa es que tú también sabes que ha habido una... Otro mecanismo, ¿no? O sea, cuando en el espacio rural no existe, pues mira, los Chirok sirven, los Dengbesh sirven. Pero de nuevo, o sea, Dengbeshlik es una cosa que se ha vuelto a se ha recuperado, ha habido un silencio de los Dengbesh enorme hasta hace quizá casi la mala Dengbejan, o sea, la casa de los Dengbesh que se hizo en Diyarbakir. Hay un silencio muy grande. O sea, es verdad que ha habido una transmisión, pero entre que medio no se entiende lo que dice, medio ya nadie se sabe la historia, medio tal, tampoco se percibía como... Y luego es interesante, y ya me callo. Por ejemplo, la región que yo he estudiado en Urfa, la mayoría de las Chirok, de los Kilam, de los cantos largos, los Uzunjava, estos que son épicos y que cuentan las historias, se han instrumentalizado, en el sentido musical. Se han convertido en melodías instrumentales, son transmitidas de manera melódica a través de la zurna. Y la gente conoce las melodías a través de la zurna más que la letra que contenían, ¿no? Y es curioso eso, ¿no? Es como, al final, hay mucha gente que reconoce los kilam cuando el zurna está improvisando, esto es Aisheibe, y esto es no sé qué. Pero luego les pregunto, ¿y cuál es la historia de Aisheibe? Pues no lo sé, ¿no? Entonces también hay una cuestión ahí de silenciar y melodizar la historia, que es súper interesante y está muy poco trabajada también, ¿no? Sí. A ver, no voy a estar, pero bueno, en este caso, por ejemplo, cuando hablas de esa, tú, por ejemplo, haces una pregunta, hay una respuesta ambigua, tiempos difíciles, genera curiosidad también. Igual mucha gente... lo que llamamos en la primera socialización, no descubren esas historias,
pero cuando pasan en la segunda socialización a través de la escuela, grupo de amigos y todo eso, cuadrilla de amigos, y ahí empiezan esa curiosidad sigue y la gente va descubriendo, ¿no? Y luego lo que dices de radicalización en el sentido de volver al raíz, ¿no? O sea, después. Ahí sí entras en un proceso no en el sentido, digamos, de violencia ni nada, pero radicalización en el sentido de volver al raíz, descubrir tu raíz y luego y construir la narrativa en eso, ¿no? En esa experiencia. Y luego también genera, curiosamente, no una especie de rencor, pero un poco de culpabilizar a las generaciones. ¿Por qué no me cuentas? ¿No? ¿Por qué no me enseñaste? A veces, no siempre. Sí, pero por ejemplo, la pérdida del idioma, ¿no? Por ejemplo. O sea, pero ellos no lo ven así. Claro, no lo ven así, claro, ellos no lo ven así. Claro. ¿Por qué no me hablas de eso es, ¿no? a eso eso se refiere. Pero Claro. hay un poco, no de rencor, sino de, porque es que ¿por qué no me hablaste? ¿No? Pasa con los kurdos, pasa con... sí, pero ahí son reacciones post, ¿no? Que son significativas también, ¿no? Nada. Yo tengo un comentario. Yo quería hacer, un comentario sobre ese tema de Callades. Es que Callades, cómo surgió, cómo salió, era algo... literalmente, estrictamente, es cállate, no hables, porque tu acento te dilata y ya está. Entonces, eso Callades de ser invisible no estoy de acuerdo, pero ser bajo perfil, diría yo, es una muy nueva lectura de los científicos, ¿vale? Sí, es una perspectiva bastante ampliada y nueva por los científicos y no por judíos, sí, por los que lo usaron. Yo estaba en el bus y hablaba y mi mamá me apretaba la mano y me decía, cállate, sí, o callades, lo que sea, ¿vale? Entonces era muy lingüístico. No hables porque van a saber que nosotros no hablamos bien el turco, a pesar de que yo sí y mi mamá no, sí, ¿vale? Ahí va la cosa. Y mi segundo... Sí. No, porque ella tiene que responderme, porque yo le estoy preguntando cosas en el paseo de autobús. Entonces ella tendrá que responderme y no puede. Por eso. La expresión no salió con esa intención. La intención se vino después, mucho más después de las... Sí, pero voy a seguir. Los investigadores, los académicos que le dieron un sentido. Sí, Vamos a hacer Y mi segundo... No le gusta. Opa, y mi segundo comentario sería sobre Hablaremos, que cumple este año su década. Vale, es una iniciativa muy buena, muy bonita. Tiene muchos problemas ahí para debatir. Hablaremos salió como una iniciativa que enfoca en los judíos. Hoy por hoy hay más no judíos escribiendo que los judíos y los pocos judíos que están escribiendo lo están haciendo desde fuera. Entonces, desde fuera es muy fácil dar palo a Turquía o sus políticas. Entonces, Hablaremos ya ha cambiado su rumbo un poquito y sería mi go-to fuente, no estoy segura ya. ¿Vale? Entonces, Hablaremos, hay que tener cuidado que analizas, cómo analizas, de qué perspectiva lo analizas, etc. Y uno de los fundadores de Hablaremos, lamentablemente falleció muy joven, muy joven, Henri Chiprut, que yo estaba haciendo un estudio sobre eso, hemos tenido una entrevista, él y yo, y él mismo me comentó que cuando ellos estaban escribiendo un artículo, cuando ponían su nombre propio, que es la idea de Hablaremos, porque vamos a hablar, tenía persecuciones en la vida real. Es que son profesionales, recibían comentarios, recibían llamadas, recibían no sé qué, no sé cuánto. Entonces hasta ellos empezaron a poner seudónimos, escribiendo en Hablaremos. Entonces, Rifat Bali también tiene ahí un comentario diciendo que, bueno, hablaremos, pero no tanto, no tanto.
Sí, entonces hay que tener estas cosas en cuenta. Bueno, creo que estamos cerrando, ¿no? Y bueno, yo también quería hacer un comentario, pero qué debate, ¿no? Qué debate tan amplio y tan profundo. Muchísimas gracias. Pero creo que ya podemos reconocer que había rupturas, pero también una continuación, porque hemos hablado ayer. Por ejemplo, las muchas cosas que ustedes mencionaron son las discusiones que salían en La Buena Esperanza. Yo estoy escuchando que francesear, es aprendizaje del turco en las escuelas de Alianza y cómo defendía. Entonces sí hay rupturas muy importantes, pero también hubo una continuación. Pero qué debate tan genial, yo me quedo callado porque era buenísimo el debate. Entonces gracias, agradezco mucho. Sí. Aquí terminamos.